Muy buenas tardes, profesor y compañeros, bienvenidos al curso de Historia Contemporánea y en esta ocasión hablaremos sobre las consecuencias de la Revolución Industrial durante el siglo XIX y cómo fue el papel de la mujer en este tiempo. Así que comencemos. La revolución industrial transformó la economía y la sociedad al reemplazar la producción artesanal por fábricas y maquinarias. Antes de este cambio, muchas mujeres trabajaban en el campo y en talleres mientras cuidaban el hogar. Con la industrialización, el trabajo se trasladó a las ciudades y las mujeres comenzaron a trabajar en fábricas con salarios muy bajos y poco reconocimiento. Durante el siglo XIX, miles de personas migraron del campo hacia las ciudades industriales. Tanto mujeres y niños fueron contratados masivamente en fábricas textiles porque recibían menores salarios y eran considerados más obedientes. Además, trabajaban largas jornadas y en condiciones muy deplorables. Este hecho ocurrió en Inglaterra y fue la primera potencia industrial gracias a sus reservas de carbón y hierro, además del crecimiento agrícola que permitió aumentar la mano de obra para las fábricas según Scott. El capitalismo industrial surgió gracias a las máquinas de vapor y la mecanización. La economía dejó de depender de la agricultura y se centró en la producción masiva en fábricas. La tecnología y el capital se convirtieron en la base del crecimiento económico. En el crecimiento de fábricas, las fábricas reemplazaron a los talleres artesanales y concentraron maquinaria, energía y trabajadores en un mismo lugar. Esto permitió organizar mejor el trabajo y aumentar la producción y reducir costos. Así las industrias obtuvieron mayores ganancias y crecieron rápidamente. La producción en masa permitió la incorporación de muchas mujeres. En industrias como textil, sin embargo, trabajaban en condiciones deplorables e injustas, con largas jornadas y bajos salarios. A pesar de su importancia y participación, continuaron sufriendo desigualdad laboral. La industrialización fortaleció a la burguesía y provocó la migración de personas del campo hacia las ciudades industriales. El crecimiento urbano aumentó la población obrera y transformó la organización de la sociedad. Esto expandió al modelo industrial o a otros países. Sin embargo, la industrialización generó una gran desigualdad entre hombres y mujeres en el trabajo. Las mujeres recibían salarios menores y tenían menos oportunidades por prejuicios sobre sus capacidades, y aún así su trabajo fue esencial para el desarrollo de la economía industrial, según Carrillo Punina en el año 2018. Ahora hablemos de los cambios sociales. El crecimiento de burguesía industrial. Durante la Revolución Industrial hubo diversos cambios sociales que marcaron antes y después en la historia. El poder de la clase burguesa fue consolidándose a través de la economía y la política, siendo el principal motor de impulso a la producción industrial en Inglaterra. De esta manera hubo mayor aumento de ingresos y una mayor capacidad de producción, lo cual permitió que este modelo industrial llegara a ser empleado en otros países extranjeros. Migración del campo a la ciudad. Como consecuencia, se produjeron migraciones tanto de hombres como de mujeres, pertenecientes a las zonas rurales, hacia diferentes puntos industriales en toda Europa, debido a los grandes avances en el desarrollo de transporte y el incremento de población en masas. Con el tiempo, estos desplazamientos dejaron de ser temporales a ser permanentes, estableciéndose en las grandes ciudades urbanizadas industrialmente. Surgimiento de la clase obrera femenina. Asimismo, la industrialización transformó profundamente la organización de trabajo y el papel de mujer dentro de la sociedad. El trabajo de mujer en los campos agrícolas se trasladó para las fábricas, donde se desempeñaron principalmente en la producción textil, recibiendo salarios inferiores que los hombres, quienes ocupaban mayores posiciones como tejedores dentro del sistema laboral. Desigualdad social y de género. Otro aspecto importante fue la desigualdad de género en el ambiente laboral, basado en los pensamientos prejuiciosos de los hombres sobre la capacidad de las mujeres. Se consideraba que su condición física no era adecuada para ser igualitariamente eficientes que los hombres, y que este entorno afectaría a la moralidad y fisonomía de concepción en las mujeres, por lo que el gobierno europeo estableció medidas que limitaron la participación femenina en los horarios turnos noche u horas extras. Condiciones laborales y explotación. Las extensas jornadas laborales. Durante la época de la Revolución Industrial, en el siglo XIX, existieron dos tipos de trabajos en los cuales se desempeñaban mayormente las mujeres. El primero es el trabajo reproductivo, también conocido como trabajo doméstico, y el trabajo productivo. A la situación de las mujeres que estuvieron sometidas a estos dos tipos de actividades en paralelo se le conoce como la doble jornada laboral. Por otra parte tenemos el trabajo infantil. En las fábricas respondió a la necesidad de subsistencia de los hogares ante los bajos salarios del cabeza de familia, considerándose a los menores como medias fuerzas de trabajo. No obstante, el movimiento obrero rechazó su presencia industrial, exigiendo un salario familiar para el varón, al considerar que las labores fabriles alteraban el orden doméstico y exponían a los niños a peligros físicos y morales. Esta presión impulsó leyes proteccionistas que restringieron su empleo, derivando su invisibilización estadística en los censos del siglo XX bajo la categoría de niños sin profesión. Por otro lado tenemos la exclusión social. En aquella época, el trabajo femenino se enfrentó a una severa falta de derechos laborales, amparada en la ideología de la doble esfera. Asimismo, las mujeres se vieron relegadas a la industria a domicilio bajo extenuantes jornadas reguladas por un precarizado sistema de destajo, despojadas de autonomía financiera debido a las leyes que otorgan la propiedad jurídica de sus jornales al padre o esposo, y sistemáticamente excluidas por decretos morales de las cuadrillas agrícolas temporales, lo que terminó confinándolas a la pobreza extrema. Finalmente, las condiciones laborales peligrosas en las fábricas. Las mujeres que trabajaron en entornos industriales experimentaron graves peligros en su salud física y su vida debido a la falta absoluta de regulaciones en los talleres. La introducción de calderas de vapor, hornos y nueva maquinaria que operaba sin sistemas de seguridad obligó a la intensificación radical de los ritmos de producción, lo que elevó distribuidamente la tasa de mutilaciones y accidentes laborales. Ahora las consecuencias políticas e ideológicas.
Oportunidades y desigualdad. Las transformaciones de la revolución industrial cambiaron profundamente la vida de las mujeres. Aunque les dieron mayor presencia social e independencia económica, también les expusieron a explotación laboral, bajos salarios y desigualdad de género. En España, leyes como el Código Civil de 1889 mantenían a la mujer subordinada al hombre. Movimientos, participación femenina en sindicatos y organizaciones. Frente a estas injusticias, muchas mujeres comenzaron a participar en movimientos y organizaciones que defendían derechos laborales, políticos y sociales. Estas luchas crecieron desde protestas locales hasta movimientos internacionales relacionados con el feminismo y derechos laborales. En este contexto surgieron organizaciones como la Agrupación Socialista Femenina en 1902. Luchas por derecho de la mujer. En América, las mujeres luchaban por el voto femenino y contra la esclavitud, mientras que en Europa, socialistas y anarquistas apoyaban las reivindicaciones laborales femeninas. Además de los sindicatos, aparecieron asociaciones profesionales y de ayuda mutua entre maestras, enfermeras, tejedoras y sirvientas. En países como España, Italia y Portugal, también participaron en organizaciones culturales, religiosas y benéficas, fortaleciendo la idea de sororidad, entendida como solidaridad entre mujeres. Intervención del Estado en la protección laboral femenina. Gracias a estas luchas, el Estado empezó a crear leyes de protección laboral y maternidad. En España, el 8 de marzo, el Estatuto Municipal de 1924 otorgó a las mujeres solteras el derecho al sufragio en elecciones municipales y posteriormente la Segunda República reconoció derechos como la igualdad jurídica, el sufragio universal y la protección laboral y de maternidad. Ahora vamos con la noticia. Aunque las mujeres lograron importantes derechos laborales y políticos desde la Revolución Industrial, muchas desigualdades aún persisten. Un estudio de 2025 reveló que la brecha salarial de género en Chile registra un 24.4%, en México 16.6%, Colombia 5.7% y Perú alcanzan el 11.9% y aumenta en puestos de liderazgo, aunque muchas empresas afirman que los ascensos dependen del desempeño. Los hombres tienen más confianza que las mujeres en conseguir oportunidades de crecimiento. Además, las mujeres reciben menos reconocimiento por su trabajo y tienen menos acceso a capacitaciones importantes, especialmente en áreas como tecnología e inteligencia artificial, lo que reduce sus posibilidades de llegar a puestos de liderazgo. El problema no depende solo de decisiones individuales, sino de desigualdades dentro del sistema laboral, como diferencias salariales desde el inicio y menos oportunidades de desarrollo profesional para las mujeres. Esto demuestra que aunque hubo avances históricos en la lucha por la igualdad, todavía existen limitaciones y desigualdades estructurales en el ámbito laboral. Conclusión. La revolución industrial transformó profundamente el papel de la mujer en la sociedad, aunque permitió su incorporación al trabajo y una mayor participación social y política, también consolidó desigualdades, explotación y discriminación laboral que marcaron durante años la vida de millones de mujeres. Gracias a sus luchas y organizaciones, lograron conquistar derechos fundamentales como el voto, la protección laboral y la igualdad jurídica. Sin embargo, la brecha salarial, los estereotipos y las limitaciones en oportunidades demuestran que muchas de estas desigualdades aún persisten en la actualidad. Por ello, comprender este proceso histórico nos permite reflexionar sobre cuánto se ha avanzado, pero también sobre lo que todavía falta por cambiar.